para la vida del cristiano. Y hoy vamos a tratar un tema, vamos a Josué capítulo 1, Josué 1 del 8 al 9, que seguramente varios lo han de saber de memoria. Y para empezar vamos a orar. Vamos a ponernos en la mano de Dios para orar, para empezar la palabra que nos compartió hoy. Concédenos, Señor, que lo que hoy hemos de estudiar glorifique tu nombre y edifique nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Josué capítulo 1, versículos 8 a 9. Son quizás del libro de Josué, además de yo en mi casa serviremos a Jehová. Más conocidos, Josué capítulo 1, versículo 8 a 9 dice: la ley no se aparta sino Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso lo señala como libro de la ley. Ahora, tenemos en total 66 libros, además de esos 5, y por lo tanto nosotros ya nos podemos referir a toda la Biblia. Todo el libro de la ley, toda la Biblia, para que esto hable, para que nosotros hablemos de acuerdo a ella. Dice, no se apartará de tu boca. Significa que nosotros debemos aprender a hablar conforme a la palabra de Dios. En un momento vamos a revisar los errores más comunes que se dan en la vida de muchas personas, muchos cristianos, sobre todo, al citar pasajes bíblicos y pensar que están hablando luego la palabra de Dios cuando terminan expresando sus propias ideas. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que meditarás en él día y noche. No significa estarlo leyendo día y noche. Significa que lees una parte y todo el día meditas en esa parte, todo el día y toda la noche. Al decir día y noche se refiere a todo el tiempo. ¿Qué? La finalidad no es conocer la Biblia. La finalidad no es solo hablar la Biblia. La finalidad es llevar a cabo lo que está en la Biblia. Y ese es el punto real al que deberíamos nosotros de aspirar, llegar a ello. Eso dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si Dios va a bendecir nuestra vida, Él ya prometió a Josué, el que estará con él. De hecho, se lo dice al final, el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es una promesa de la bondad, de la gracia de Dios,
que Dios está con nosotros. Así Jesús dijo a sus discípulos, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios está prometida en su palabra. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que nosotros meditemos en su palabra para ponerla en práctica y para que hablemos de acuerdo a ella, porque entonces, de acuerdo a esto que Dios le dice, yo te ordeno, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Es la promesa de la presencia de Dios en nosotros lo que nos mantiene a nosotros siendo firmes. En todas las circunstancias y todas las situaciones que enfrentamos en nuestra vida, Dios nos dice, sé fuerte y valiente. Ahora, hay una cosa importante. Cuando nosotros nos encontramos delante de la presencia de Dios, podemos entender su palabra y meditar en ello y sentirnos bien cuando nos reunimos, cuando oramos y entendemos que la palabra es importante. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida diaria, cuando diariamente salimos y hacemos nuestras actividades diarias? Ahí también la palabra de Dios debe ser igualmente importante. Ahí también nosotros debemos mantenernos llevando a cabo la palabra de Dios y entendiendo cómo lo que estamos viviendo aplica a lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando Jesús se enfrentó al diablo, o más bien dicho, el diablo fue y se enfrentó a Jesús y le tentó 3 veces, ¿de qué manera respondió Jesús? Le dijo, vamos ahí a Mateo capítulo 4, sobre lo que ocurrió en esa ocasión. Mateo capítulo 4. Cuando dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y ahora Jesús va a tomar una palabra escrita en Deuteronomio, escrita por Dios, dada al pueblo de Israel, que le dice y le responde Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito que nosotros no vivimos solo del alimento físico, sino de toda palabra que Dios nos ha dado. ¿Cómo responde Jesús al diablo? No lo reprende, no lo ahuyenta, sino que se mantiene con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ahora tomemos en cuenta que el diablo va a citar un pasaje en los Salmos, dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces el diablo dice, si se trata de hablar lo que está en la Biblia, lo vamos a hablar y el diablo también lo menciona. Y entonces Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una respuesta más basada en la palabra de Dios. Jesús podría haberle dicho, no, ese pasaje no se refiere a esto, lo estás malentendiendo, no. Tranquilamente le repite lo que la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. No lo pondrás a prueba, dice la ley. Solo hay una cosa en la que Dios ha dicho que lo probemos, interesantemente, es en el diezmo. Y pruébenme ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Pero Jesús repite al diablo, utilizando la Biblia, porque va a haber muchas personas atacando a los cristianos con la misma Biblia. Bueno, pero ¿por qué en la Biblia está esto? ¿Por qué en la Biblia aquello? Incluso el diablo lo dice, que no tiene la revelación de Dios, pero puede leer lo que está escrito. Otra vez, dice el versículo 8, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y solo a Él servirás. Y aunque ahora sí lo echa fuera, también utiliza la palabra y le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó al instante, unos ángeles vinieron y le servían. Esto de la palabra de Dios es algo que para nosotros debe tener un sentido como cristianos. Miren, si uno va con un mecánico a arreglar el carro, el mecánico no le va a decir, oye, ¿y no tienes unas pinzas que me prestes para arreglarte el carro? No, él debe tener su herramienta, ¿verdad? Se entiende. Si uno va al doctor, el doctor debe tener el instrumental para revisarlo a uno. No dice, bueno, cada uno traiga su estetoscopio para que yo lo revise. Y debe conocer su materia. Si uno es cristiano, ¿qué es lo que más debería conocer? La palabra de Dios. Porque en realidad no es lógico que haya alguien que diga que conoce a Dios, que ama a Dios, que es cristiano y no conozca su palabra. Eso es un fraude. Porque en realidad nosotros, si en verdad amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, dice Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que conocer sus mandamientos, porque si lo amo, yo tengo que saber qué me ha dicho. Una persona que estudia la historia para enseñar historia, seguramente conoce libros de historia y los ha leído. Lo mismo un cristiano que puede hablar de la historia bíblica porque ha leído la Biblia y la conoce. No podría ser de otra manera. Bueno, Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿qué utilizó en la tentación? La palabra de Dios. Utilizó la ley de Moisés, utilizó los salmos. Bueno, el que utilizó el salmo fue el diablo. Pero Jesús respondió utilizando la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios tiene una cosa interesante. ¿Cómo creó Dios todo lo que existe? Con su palabra. De hecho, Dios es creador en un sentido más literal. Si nosotros creamos una mesa, una silla, tomamos material y lo transformamos. No somos creadores desde ceros. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, no existía ni un gramo de tierra para formar un planeta. Dios creó el material. A eso se le llama la creación a partir de la nada. Ex nihilo en griego. A partir de la nada, Dios crea todo lo que existe. Solo hay una cosa en toda la creación que Dios no creó de la nada. Dios tomó de lo que ya había creado y formó ¿qué? Al hombre y a la mujer de una costilla del hombre. Por lo tanto, el ser humano es creado a partir de algo que Dios ya había creado antes, pero todo lo demás lo creó a partir de la nada. Por su palabra. Dios crea todas las cosas por su palabra. Y entonces cuando nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, también está hablando que lo que va a nutrir nuestro espíritu, lo que va a nutrir nuestro corazón. Miren, hoy en día nos enfrentamos mucho a enfermedades emocionales, el estrés, por ejemplo, la gastritis, todo eso es principalmente emocional, ¿sí o no? Ya empieza a haber todo este tipo de psicologías o terapias por cuestiones emocionales en la vida de las personas, porque las situaciones emocionales han tomado tanta fuerza hoy en día que hasta el cómo arregles los muebles en la casa tiene una importancia. Pero la cuestión es que lo que en verdad debe nutrir eso es la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ibas en el desierto te dejé tener hambre. Bueno, lo está contando Moisés. Así es que le dice, Dios los dejó tener hambre para que ustedes aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La escritura. Bueno, hay algo interesante, hemos ya mencionado esto en ocasiones. Juan capítulo 1 empieza diciéndonos que en el principio era
Deberíamos a veces considerar si la traducción literal de quedar un poquito ahí. En el principio era el logos, y la palabra logos significa palabra. En el principio era la palabra. Hemos dicho, en algunas lenguas latinas, el latín, el portugués y el español, las versiones dicen el verbo, pero no lo dice el francés, no lo dice el inglés, no lo dice el danés, los idiomas, no lo dice el griego, los idiomas que yo he podido revisar. Pero si ustedes se agarran luego ahí en Google Translate y toman versiones bíblicas que se pueden bajar de internet, las que ustedes quieran, bueno, hay algunas que cobran, pero pueden bajar las que quieran y revisarlas y ver que la mayoría de los idiomas traducen. En el principio era la palabra. Pero los traductores argumentan que si ponen la palabra se entiende solo como un verso dicho y mejor le pusieron el verbo. Pero en el principio dice ya existía la palabra, ese sería el sentido, porque de hecho en la Nueva Biblia de las Américas verán ahí un número 1, en el principio ya existía el verbo y abajo van a la nota en el número 1 y dice o la palabra. Bueno, yo prefiero que diga en el principio era la palabra, porque debemos entender que Jesús es la palabra de Dios. ¿En qué sentido Jesús es la palabra de Dios? El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 también, el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En el sentido en que Jesús es la expresión o la imagen visible de Dios que nos da a conocer a Dios, Él mismo es la palabra de Dios. Porque dice, en el principio, vuelvo al versículo 1, en el principio ya existía el verbo, lo voy a sustituir por palabra. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él, hablando de la palabra encarnada, en el principio con Dios, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Y cómo creó Dios todas las cosas? Por su palabra. ¿Tiene lógica, sí o no? Jesús como la palabra de Dios. Porque así como Jesús fue el sacerdote que ofreció el sacrificio, al mismo tiempo Él fue el sacrificio. Así como Él es el mensajero, al mismo tiempo Él es el mensaje. ¿Sí me explico en esto? ¿Por qué razón Juan lo llama la palabra de Dios? Porque conocer a Jesús es conocer el mensaje de Dios. Entonces, Dios crea todo por su palabra, porque Jesús es la palabra. Jesús nos da a conocer a Dios. Y por esa razón, cuando ya no tenemos problema, al llegar a Hebreos, capítulo 4, al versículo 12, Hebreos capítulo 4, al versículo 12, cuando leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, ya no tenemos problema para entenderlo. Es una referencia a la obra de Jesucristo. La palabra de Dios, ¿qué hace? Penetra en el ser humano hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, porque es Jesús viendo nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo lo que pensamos y las intenciones que tenemos. ¿Por qué no tenemos ya problema para entenderlo? Porque entendemos que Jesús es la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y uno dice, ay, lo está diciendo por mí. Miren, no es el pastor quien está hablando muchas veces. Cuando algo llega a tu vida y dices, lo está diciendo por mí, consideren que puede ser el Espíritu de Dios. Porque hace un rato lo dijimos en la clase, en el curso 4. Si un pastor habla cosas que no tienen que ver con tu vida, pues ¿qué caso tiene escuchar? Pero si habla cosas que tienen que ver con tu vida y dices, lo dice por mí, pues entonces el mensaje es acertado. Porque si vas al doctor, te sientas ahí en la silla que tiene enfrente de su escritorio y te dice, mire, vamos a hablar de la señora que se acaba de ir, que tiene cáncer, tú vas a decir, eso a mí qué me importa, ¿verdad? Yo vengo por mi propia situación. Bueno, si hablamos en la iglesia de lo que le pasa a otros, ¿qué tiene que ver con tu vida?
Por esa razón el mensaje debe ser personal, porque Dios en su palabra, cuando leemos la palabra de Dios, está discerniendo lo que tú piensas, las intenciones de tu corazón, lo que tú vives, y está hablando de lo que pasa en ti. Ahora, yo no conozco la historia de todos. Dios me ha dado una gracia muy buena. De tantas personas que me cuentan lo que pasa en su vida y sus problemas, a mí se me olvidan muchas cosas y ya no sé quién me dijo qué. Entonces es como dicen, cuando uno tiene un amigo olvidadizo y le cuenta algo, sus secretos están a salvo porque ya ni se acuerda. Miren, a mí me ha pasado que veo una película que vi hace como 10 años y me vuelvo a emocionar porque es como si la viera otra vez, no sé ni qué va a pasar. A veces se le va a uno la memoria en eso. Entonces, si uno empieza a hablar, no está necesariamente uno intencionalmente hablando de otras personas. Yo he aprendido que no se debe predicar por alguien, porque yo preparo un mensaje, dicen los pastores, preparo un mensaje porque fulanito hace siempre esto y preparo el mensaje para pegarle a fulanito. Y uno está predicando, todos bien atentos y fulanito acá pajareando. Y el receptor del mensaje ni se entera y hasta todos los demás se sienten regañados, ¿no? Oiga, pero nosotros no lo hacemos. Bueno, uno no puede predicar para una persona. La palabra de Dios discierne los pensamientos, las intenciones, y por eso nos habla de lo que necesitamos escuchar. Por eso Efesios 6, 17 lo llama la espada del Espíritu. Penetra al interior del corazón de una persona, penetra en su vida y le dice las cosas que están ocurriendo y cómo responder a ellas. La palabra de Dios tiene que ver con tu vida. Ahora es cierto, habrá pasajes que no, un día vas a leer genealogías y vas a decir, pues no tiene mucho que ver conmigo, pero te enseña finalmente la obra de Dios en las generaciones y encontramos que eso también puede en algún momento enriquecer nuestra propia vida. Pero hay momentos en que la palabra de Dios irá al punto central de lo que tú estás viviendo. Y es la palabra de Dios. Ahora, esto lo enseñamos para llegar a un punto importante. Si nosotros discernimos correctamente esto sobre la palabra de Dios, tenemos un principio. Creemos que la Biblia, también conocida como la palabra de Dios, bueno, que la Biblia es, y dice ahí al principio donde dice declaración de fe, que no tengo suficiente capacidad en mi vista para leer, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada a los seres humanos. Este es nuestro concepto de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los seres humanos. Lo que Dios quiere que tú sepas, lo dejó escrito. Y lo dejó escrito porque alguna vez jugaron al teléfono descompuesto, que una persona le dice a otra persona, otra persona, y el mensaje llega distorsionado. Bueno, imagínense, si aún así, siendo escrito y siendo copiado, a algunos se le fue una palabra, a otro le aumentó otra palabra, se equivocaron de renglón, lo que haya sido, porque de los manuscritos antiguos tenemos ciertas variaciones. El contenido se mantiene, su sentido se mantiene, pero lo dejó escrito porque ha llegado hasta nosotros desde las palabras que Dios habló con Noé, con Moisés, con Abraham, y las tenemos escritas. Y es la forma en que nosotros podemos saber lo que Dios desea para nosotros. Por esa razón tenemos algo estable. No depende de un ser humano que dice, yo tengo el mensaje de Dios. En su momento lo fue cuando los discípulos empezaron a escribir los evangelios, cuando los apóstoles empezaron la iglesia, ellos transmitieron lo que Jesús les enseñó oralmente. Pero llegó el momento en que esto se tenía que escribir y aún así no tenemos todas las cartas que se escribieron. Entonces nosotros podemos finalmente, se ha tenido lo que Dios ha preservado a través de los siglos, incluso entre países que han prohibido la Biblia y algunos que han destruido la Biblia y han quemado Biblias. A pesar de eso ha llegado hasta nuestros tiempos. Y entonces podemos leer lo que Dios desea para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los seres humanos porque no provino por el conocimiento humano,
sino que provino de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los seres humanos, por lo tanto es nuestra única ¿qué? Regla de fe y conducta. Es decir, lo que creemos, porque esa es la fe, debe venir en la Biblia. Lo que hacemos, esa es la conducta, debe venir de la Biblia. Por esa razón, el mensaje hoy, si ustedes leen ahí en sus boletines, se llama la palabra de Dios en todo tiempo. Pero entonces hay algunas cosas que cuidar. Ya vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que no importa el siglo en el que se hable. Lo que la Biblia señala como bueno y lo que la Biblia señala como malo, sin importar los siglos que han pasado, sigue siendo bueno y sigue siendo malo, como la Biblia lo dice. La Biblia es eso se llama constante. La Biblia es universal. Quiere decir que lo que aquí en América, en México, es bueno y malo, de acuerdo a la Biblia, también en Rusia y en China es bueno y es malo, de acuerdo a la Biblia. En ese sentido, la palabra es universal. No importa la época, no importa el lugar. Por eso la palabra es viva. Uno dice, bueno, pero la Biblia no nos habla del cine. No, nos habla de las intenciones del corazón, nos habla de los pensamientos, nos habla de la seducción del mundo. Entonces tú tienes que aprender a discernir y utilizar eso. A diferencia de otros libros, porque toda religión tiene otro libro. Los judíos tienen toda la tradición de los ancianos que les enseña qué cosas no hacer y de pronto se dan cuenta que tienen que mandar a hacer su alimento especial porque en todos lados se come alimento que ellos no pueden comer. Y ahí está el kosher. Los musulmanes que tienen también la sura, la suna, tienen la suna, que son las tradiciones, y hay cosas que no aplican y las han tenido que hacer a un lado porque ¿qué los ha hecho millonarios a los árabes? El hacer comercio con gente que no es musulmana, lo cual prohíbe el Islam. Pero, y hay cosas que ya no aplican y se tienen que ir ahí entibiando, haciendo a un lado. Pero lo que la Biblia dice sigue manteniéndose constante y universal. Y es objetiva, porque va sobre cosas reales. No habla subjetivamente, no dice pórtate bien, y uno dice ¿qué implica bien? Entonces, la Biblia es clara en lo que dice. Cuando nos habla del fruto de la carne, habla cosas muy claras, ¿no? Incluyendo los homicidas, los que desobedecen a los papás, los que son avaros, los que son idólatras, etcétera. Se va sobre cosas claras. Ahora, esto de la palabra de Dios tiene que ser para nosotros algo importante. La Biblia es eficaz porque cumplirá su propósito. Dice que la palabra cumplirá aquello para lo cual Dios la ha enviado. El cristiano predica el evangelio, dice, se sembró la palabra, que haga su obra. Pero Jesús dice que hay gente que pierde la palabra. Llega el diablo, la arrebata y no entendieron la palabra y se perdió, hablando de la parábola del sembrador. Pero aquello para lo cual Dios la ha destinado, lo cumplirá. Pero quiero hoy enfatizar, porque hay mucho que podemos decir de la palabra de Dios, algunas cuestiones. La primera es que debemos cuidar no sustituir la palabra por nuestras ideas. Algo muy común. Miren, hay un gran mal que se manifiesta en muchos predicadores. Voy a poner un ejemplo, no digo el nombre, pero un hombre tomó un versículo bíblico, lo leyó y dijo, esta es la palabra de Dios, y predicó 1 hora y media sobre sus propias ideas que no tenían que ver con el pasaje. Cualquiera diría, pero se está basando en la Biblia. No, utilizó un pasaje, lo leyó y luego empezó a exponer sus propias ideas. Y eso pasa muchas veces
cuando en realidad nuestras ideas las ponemos primero en el papel y luego decimos, a ver qué versículos encuentro que las respalden. Y eso le pasa a muchas personas. Es decir, incluso he escuchado, digo, finalmente esto es solo por poner ejemplos que dicen, bueno, es que Pablo guardaba el día de reposo del cristiano, que es el domingo, y nos dice que él cada domingo se debía de poner aparte algo, le dice a los corintios, para que cuando él vaya ya no se hagan donativos. Bueno, ok, sí está hablando del domingo y sabemos que los cristianos se reunían en domingo, pero lo hacían porque estaban celebrando que Jesús había resucitado. Cuando también dice que predicó en domingo, aquel hombre que estaba en la terraza, estaba escuchando en esa parte alta y se cayó en la terraza y murió, y después Pablo lo resucitó, era en domingo. Pero eso no significa que Pablo llamara al domingo día de reposo cristiano. ¿Sí me explico? Hay cosas que no vienen en la palabra, pero que nosotros le atribuimos para sustentar nuestras propias ideas. Y está bien, dice Romanos, lo que leímos hace un rato, y eso sí está en Romanos. Hay quien juzga un día diferente a otro y hay quien juzga todos los días iguales. El que guarda un día, para Dios lo guarda. Punto. No tenemos ningún problema en eso. Tú consideras un día diferente, glorifica a Dios en ello. Pero tenemos que ser sinceros sobre lo que la Biblia sí dice y lo que la Biblia no dice. Porque de pronto salen las ideas, ayúdate que yo te ayudaré. Rogando y con el mazo dando. Y de pronto la Biblia dice, espera en Jehová. Pacientemente esperé en el Señor. El cristiano dice, no, la oración, vamos a orar y vamos a echarle ganas. Y la Biblia dice, ora y espera la respuesta de Dios. Porque muchas veces queremos justificar con la palabra de Dios las intenciones de nuestro propio corazón. Puede pasar incluso con quien tiene una buena intención y puede pasar de manera involuntaria. No estamos diciendo que todo el que le pasa esto lo hace por maldad. Muchas veces se hace por descuido y por esa razón uno tiene que saber un principio. Sí, la Biblia debe ser el fundamento, pero hay quien dice, tengo esta idea, le meto el fundamento de la Biblia, porque en tal pasaje dice esto, en tal pasaje. Bueno, yo aprendí a hacer algo al revés. Tomas un pasaje bíblico y dices, ¿qué dice? Y ese pasaje bíblico puede decir algo opuesto a lo que yo pienso. Entonces yo tengo aquí un problema, tengo que decidir si sigo con mi pensamiento o lo ajusto a lo que dice la Biblia. Y eso finalmente es meditar en la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. Tomo el pasaje y digo, ¿qué dice en verdad el pasaje? Miren, segunda de Pedro, vamos a ver algo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20. 1:20. Dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o privado, dice en la Reina Valera. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hay personas que dicen, yo leí en la Biblia tal pasaje y Dios me está diciendo, te vas a ir a la India a predicar el Evangelio. No hay ningún pasaje que diga eso. Otros dicen, bueno, es que yo leí en la Biblia y entendí que Dios me decía que me va a dar una casa nueva. No hay ningún pasaje que diga eso. La Biblia no es para la bibliomancia. La bibliomancia es esta. Yo agarro un pasaje de la Biblia y digo, a ver cómo me va a ir, y donde salga, pues, aquí Dios me está diciendo, porque dicen, por ejemplo, aquel que dice que un día agarró la Biblia, la abrió y dice, Judas fue y se ahorcó. Dice, no, está muy feo ese pasaje. La volvió a cerrar, la volvió a abrir y en el pasaje decía, ve tú y haz lo mismo.
Entonces, hay una cuestión. La Biblia no es para la suerte. La Biblia te detienes y la estudias y lees el contexto. Miren, es muy común. Muchos seguramente se saben Juan 8:31. Tal vez no ubican el versículo, pero lo hemos estudiado en leche espiritual. Si ustedes se mantienen fieles, bueno, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Luego viene el versículo 32 y dice, y conocerán. Si se lo saben, todo el mundo lo dice, ¿no? Hasta los políticos. Los grillos en mi universidad le ponían, porque la verdad nos hará libres y conscientes. ¿De dónde lo tomaron? Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Entonces uno dice, ¿de dónde viene la libertad? Ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Conocerán la verdad. Esa es la verdad que los hará libres. Entonces, yo puedo solo tomar el 32 como lo ha hecho la humanidad muchas veces y decir la verdad. Entonces hay que sacar la verdad y empiezan los políticos a decir que hablan la verdad y los periodistas que están revelando la verdad y a ellos se agregan ahora los youtubers que hablan la verdad y todo el mundo hablando una serie de cosas que ni siquiera ellos mismos entienden. Pero la verdad se conoce ¿cómo? Poniendo en práctica lo que Jesús enseñó. Entonces podemos desvirtuar un pasaje bíblico con un fin político. Porque el cristiano cuando es inmaduro puede caer fácilmente en enseñanzas equivocadas. En una ocasión en el desayuno de pastores iba un músico, un cantante cristiano que iba a dar un concierto aquí en Toluca y lo invitaron al desayuno y pasó y dio un mensaje. No me acuerdo del mensaje, pero me acuerdo de algo que él dijo. El diablo los ha atacado a ustedes porque el diablo sabe que de Toluca saldrá el evangelio al resto del mundo. Todos los pastores aplaudieron, ¿no? No, somos lo máximo aquí en Toluca, brota el evangelio, ¿no? Somos como el geyser del evangelio. No es el evangelio, salió hace 2000 años de Jerusalén, que no se han enterado. ¿Pero por qué lo dice? Pues para que compren boletos y vayan al concierto, ¿no? Y sin embargo hablamos de gente que se supone que es madura y toma este tipo de cosas y aplaude y dice amén, aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros debemos ser sabios entendiendo la palabra de Dios. Cuidar de no sustituirla, la palabra, por nuestras ideas. Porque yo quiero que la Biblia diga tal cosa. Porque yo quiero justificar el por qué hago lo que hago y entonces tomo la Biblia y busco qué pasajes me respaldan, porque hasta el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino, para muchos ha sido el pasaje para la borrachera. Sin importar que la palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y muchos otros, porque no sé cuántos hayan tomado el de Salomón con sus 900 mujeres. Dicen, pero consideren que 900 mujeres son 900 suegras también. Entonces, bueno, la palabra puede ser manipulada, sustituida. A muchos, yo he encontrado muchos pastores, les gusta predicar del Antiguo Testamento porque es fácil alegorizarlo. Y entonces enseñan en alegorías lo que ellos desean enseñar para su propia causa. Y se manipulan los pasajes bíblicos. Pero vemos que la palabra finalmente debe ser la raíz, la fuente de nuestra manera de pensar. Ya hemos enseñado, yo creo que han comprendido todos, sobre Romanos 12:2. No se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento. Es decir, si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. ¿Cómo cambia la manera de pensar? Entendiendo la palabra de Dios, porque esto va moldeando nuestra manera de pensar. Antes creíamos que las cosas eran de una forma, ahora creemos que son de otra forma. En la medida en que eso va
entrando a nuestra manera de pensar, la va moldeando, nuestra manera de vivir también va siendo moldeada. Por eso, la Biblia debe ser el fundamento en el sentido correcto. Debemos cuidar que la Biblia, o vamos a ponerle moldear, nuestra mente o nuestro pensamiento, pero mente está más cortito, a la Biblia. Ahora, eso implica estudiarla porque hay tantos conceptos distintos en diferentes denominaciones. Miren, decía un pastor hace poco, y ya meditándolo es como si se hubiera dado un balazo al pie. Dice, los reformados, los calvinistas, que él es enemigo de los calvinistas, dice, son soberbios porque dicen, nosotros sí estudiamos la Biblia y nos ajustamos a ella. Y eso los hace soberbios de todos los demás que no lo hacemos. Dije, bueno, ¿qué nos acaba de decir este hombre? Él no se ajusta a la Biblia, que él sigue sus ideas. Decíamos, todo pensamiento, toda religión tiene un concepto, tiene un libro, una regla que pone a la par de la Biblia o a veces superior a ella. Los mormones tienen el libro del Mormón. La Iglesia Católica tiene la tradición de la Iglesia. Los judíos tienen los escritos en la tradición de los ancianos, y decíamos los musulmanes, bueno, que tienen el Corán, finalmente también tienen su tradición, y todos los demás, todo grupo siempre va poniendo algo a la par. Muchos tienen las revelaciones personales a la misma altura de la Biblia. La Biblia dice, haz esto, dice, pero no, a mí Dios me dio una revelación que debíamos hacer aquello. Algo muy común en estos tiempos. A veces utilizando pasajes bíblicos, el clásico. Dios me dio una revelación que tenemos que darle 10 vueltas a la ciudad, como si fuera Jericó. Aspectos de ese tipo. Pero ¿dónde Dios enseña eso? ¿Cuántas veces Dios ha vuelto a hablar en una zarza ardiendo como para decir tenemos que repetir lo que viene del Antiguo Testamento? No, tenemos que entender lo que Dios hace, porque ¿cuántas ciudades más en Canaán cayeron marchando alrededor de ella? Ni una más, solo una. Y entonces tenemos que entender que Dios no nos ha dado modelos para hacer las cosas en este tipo de pasajes. Por eso tenemos que meditar la palabra de Dios. La otra es, nos dice Primera los Corintios 4:6. Primera los Corintios 4:6. Este versículo para mí ha sido interesante. Esto, hermanos, el tema que Pablo acaba de hablar, de no juzgar antes de tiempo, dice, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor el uno contra el otro. A no sobrepasar lo que está escrito. Tenemos que ver qué sí está en la Biblia y qué no está en la Biblia. Porque de pronto salen ideas. Bueno, es que el día final va a ser de esta manera y uno empieza a sacar sus propias ideas y pueden sonar interesantes, pero no están en la palabra de Dios. Hay conceptos que muchas veces la iglesia ha tomado como verdaderos y no están en la palabra de Dios. Y hay aspectos que a veces se vuelven hasta la guía, aunque no estén necesariamente en la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser un culto dominical? No hay ni un pasaje, salvo en 1 Corintios 14, que nadie sigue. Cuando nos dice que si uno tiene una revelación, habla y de pronto está hablando y otro recibe otra revelación, que el primero se siente, se calle y el otro hable y que los demás juzguen. Yo no he conocido ni una iglesia así. Y estamos entendiendo que ocurría en aquel tiempo cuando no decían abran sus Biblias porque no traían Biblias. Pero fuera de eso, ¿cómo debe ser el culto dominical? Nos ajustamos a lo que siempre hemos hecho.
Y eso es finalmente lo que llamamos liturgia. La ajustamos a un sistema de liturgia que identifica un tipo de iglesia con otra, pero son aspectos que nosotros debemos considerar porque cuando ponemos un pizarrón acá atrás, yo lo he visto en los salones de clases de maestros como lo hacía Sproul, pero no sé y no he investigado, no creo que en su iglesia él haya tenido un pizarrón también para escribir a la hora del mensaje porque se entendía que el domingo debe ser más cortito, más rápido porque hay que irse a comer y a hacer otras cosas y entonces había que ir más lento y no una enseñanza más explicada, pero qué excelente hubiera sido que lo tuviera. O lo que hemos hablado de poner estas mesas, ¿verdad? Para que se vayan apoyando, para ir escribiendo, y si Dios nos concede, lo vamos a hacer. Pero hay aspectos que tienen que ver más con la cultura, que tienen que ver más con lo que hemos acostumbrado, pero tenemos que tener claro que hay cosas que Dios nunca nos dijo, porque tenemos esa libertad, como debe ser el culto en la iglesia. Y empieza a discutir. Ya después estaremos hablando sobre todo lo que ha ocurrido desde los 80s hasta acá con la música, que fue en realidad una revolución tremenda. Miren, los que a mí me enseñaron de niño la palabra de Dios, su música no tiene nada que ver con los que yo ahora pastoreo. Mundos muy distintos, porque su cultura tampoco. Gente que no tenía celulares y que no tenía juegos de video, es más, ni siquiera era una costumbre ver la televisión porque lo normal era el radio y aspectos de ese tipo. Y que nuestra cultura ha cambiado tanto. ¿Cómo se ajusta la Biblia? ¿Cómo la iglesia vive en todos esos cambios? Bueno, sin alterar la palabra de Dios, aprendiendo lo que la palabra nos está diciendo, porque el mensaje no cambia aunque pueda cambiar la forma en que lo exponemos. Porque hoy en día hacemos transmisiones por internet cuando hace 20 años no se hacían. Entonces vamos viendo un mundo que cambia, pero la palabra permanece siempre. Bueno, cuando hablamos de no cambiar nuestras ideas, esto también aplica en el sentido que a veces puede que no sean las nuestras. Cuando yo escucho un mensaje y he oído, el predicador dice, bueno, es que Nietzsche dijo, es que Freud dijo, Jung dijo, Carl Jung, y empiezan a señalar otros. Uno se pregunta, ¿cuál es el caso? Estoy considerando escribir un manual para Mintz, tomé otro manual, no digo cuál porque esto queda grabado, ¿verdad? Tomé otro manual que ya había en Mintz, de pronto dije, ya hay uno escrito, pues lo voy a revisar. Era un manual más filosófico que cristiano, aunque sí mencionaba la palabra de Dios, tenía un enfoque muy filosófico. Dije, bueno, sí, creo que sí voy a escribir el manual, porque aunque ya existe otro de Mintz, tengo que desarrollar algo que en realidad tenga más que ver con la palabra de Dios y la vida de un ministro que con la filosofía. Muchas veces se mezcla. Imagínense un grupo de doctores, médicos, porque doctor aquel que llega a un cierto grado, ¿verdad? Un grupo de médicos, una convención médica y dicen, médicos, vamos a considerar utilizar el Feng Shui para que la gente esté más tranquila y sane más rápido. Y vamos a ver las técnicas de las brujas para ver cómo sanan y con el huevo y todo eso. ¿Se imaginan a los doctores haciendo eso? Bueno, es lo mismo que los pastores utilizando filosofías humanistas. En las iglesias. Es más, por ahí hace años escuché de un pastor, su esposa lo dejó, se fue, se juntó el grupo de pastores de la denominación y para apoyarlo le dijeron, hay un buen psicólogo con el que lo vamos a mandar. Como se enfermó el doctor, porque también los doctores se enferman, ¿verdad? Son humanos. Y en lugar de decir, vamos a sanarlo con lo que el medicamento y hacerle un diagnóstico, un análisis, dijeron, vamos a enviarlo con la bruja para que lo sane. Es exactamente lo mismo. Doctores que estudian psicología para dar mejor consejería, etcétera, este tipo de cosas, hace una mezcla de la palabra de Dios con pensamientos humanistas. Y entonces termina habiendo iglesias que en realidad están más basadas en la filosofía y el entendimiento humano
que no tiene luz sobre la palabra de Dios, pero parece cristiano. Y así hay otros tipos de cosas. La mercadotecnia cristiana, por ahí hace tiempo bajé de una página de internet cómo llevar tu iglesia al crecimiento y todo era un aspecto comercial. La perspectiva, el pastor es el CEO, el CEO o el mero mero que dirige la empresa y los creyentes son como los empleados. Así se manejan muchas iglesias en Estados Unidos. Una empresa, multiniveles, etcétera. Y alguien me decía cuando empezamos la iglesia, es, hágale como la iglesia de no sé dónde. Todos los hermanos de la iglesia inscribieron al pastor en tal empresa y luego se fueron colocando abajo cada uno para que el pastor fuera recibiendo de la empresa. Pero tenemos que confiar en Dios y seguir la palabra de Dios. Las inversiones económicas y, ok, todo eso puede ser buenos administradores, pero tenemos que aprender a depender de Dios económicamente. Y en muchos otros aspectos los hay. En el taller en el taller no. En el curso de plantadores de iglesias, en una materia nos dijeron ideas para atraer gente a la iglesia. No, pues uno sacó un proyecto que en una iglesia veían que en la zona había muchos bebés y entonces dijeron, demos un curso de cómo cuidar a los recién nacidos. Bueno, pues entonces dediquémonos a vender pollo como los del Pollo Chorches, ¿no? Y gana uno más dinero. Y así tenemos un negocio, pero ya no nos llamemos iglesia. Son aspectos donde uno empieza a mezclar ideas humanas con la palabra de Dios. Y la iglesia pervierte su sentido porque empieza a considerarse más un cúmulo de personas, que llegue más gente que sea atraída, pero no transformada por la palabra de Dios. Esto es lo que diríamos que es una gran parte de la situación de la iglesia actualmente. Decía hoy en la mañana, estuve escuchando a John MacArthur. Curiosamente empezó a hablar sobre la palabra de Dios, cómo la iglesia ha desechado la palabra de Dios. Aunque en su ánimo es más agresivo en sus predicaciones y acusativo constantemente, finalmente cosas muy ciertas. La iglesia ha sustituido la palabra de Dios por muchas cosas. Pero nosotros debemos considerar esto. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Acabamos de leer ahí con Pedro. Los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu llevó a su mente lo que debían de escribir para que lo que ellos escribieran fuera la revelación de la palabra de Dios. Por esa razón mismo Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a qué. Es 1 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. No sé, bueno, es que la Biblia dice, no sé bien qué dice, pero algo dice sobre esto. Entonces de pronto uno puede terminar dando ideas equivocadas, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, la Biblia habla del ocultismo y habla de esto, aquello, pero ¿qué nos dice sobre ello? Es lo que tenemos nosotros que entender. ¿Cómo puedo yo hablar? Le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Que tú tienes que hablar conforme a las palabras de Dios como cristiano. Dicen, oiga, tengo problemas en mi matrimonio. Ah, mira, Dios ha dicho esto. Y tú puedes decirle lo que Dios ha dicho porque lo conoces, lo has meditado y has leído la palabra de Dios. ¿Por qué hemos insistido tanto en el diario devocional? Porque precisamente cada uno de ustedes debe, no sé cuántos ya han terminado de leer toda la Biblia, pueden decir, yo he leído la Biblia completa una vez en mi vida. Y no solo eso, no es solo leerla, es meditarla.
es entenderla, es conocerla, es tomarse un tiempo diario para estar meditando en la palabra de Dios. Hay un pastor en la RCA aquí en México, en la Iglesia Reformada, hablando sobre la preparación de cada pastor y comentando sobre los estudios de cada uno. El pastor nos dijo: en mi vida he leído, no recuerdo bien el número, pero fue alrededor de 52 veces creo que fue. He leído 52 veces la Biblia, notando en un cuaderno lo que voy leyendo. No dice, qué gran bendición, alguien que ha leído toda la Biblia. ¿Y qué es lo que esperamos de cada uno de ustedes? No esperamos menos que lean toda la Biblia haciendo una anotación de cada pasaje. Para eso los hemos llevado en el diario devocional. Y yo le agradezco a Dios. Estaba viendo, no he puesto los resultados de la encuesta que hicimos hace meses. Es más, ayer que vi el archivo donde tengo todas las respuestas y que ya debía haber expuesto a la iglesia, me alegré. Hace 2 años que hicimos la encuesta, decíamos: ¿lleva usted el diario devocional? La mitad sí lo llevaba, la mitad no. Ahora son 26 que lo llevan, 16 que no lo llevan. Bueno, todavía es trabajo, pero ya va más allá de la mitad. Pero tenemos que aprender nosotros y hacer de esto un hábito. La lectura y meditación diaria de la palabra de Dios, porque dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Meditando diariamente en la palabra de Dios. Por esa razón, si el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu? Obrar a través de ello. Muchos piensan: no, la Biblia no, yo lo que me diga el Espíritu. El Espíritu ya habló, ya lo dejó escrito. Sería una necedad no seguir lo que el Espíritu ya dijo, lo que inspiró para que fuera escrito. Por esa razón, tenemos que considerar algo aquí como iglesia. El culto y lo que enseñamos en el culto no es solamente una cuestión de dar consejos para que se porten bien. Ya creo que una vez comenté, ¿no? Una vez di una conferencia, cuando salí nos visitaba un matrimonio y resulta que la esposa ya iba a una iglesia y dice: mire, en mi iglesia el pastor nos da consejos, pórtense bien, hagan lo correcto, nos dice cómo hacerlo, pero no se pone como usted a explicar todo ese tipo de cosas. Que bueno, ok, yo sinceramente a esto me dedico. Que mi expectativa es llevar cristianos a la madurez. Hay muchas iglesias donde si a alguien no le gusta estudiar la palabra de Dios, puede congregarse para cantar y para escuchar un mensaje que le motive. Pero yo no me dedico a ese tipo de motivación. Yo motivo en el punto de que hay que madurar y conocer la palabra de Dios, como lo dijimos hoy en la clase del curso 4. ¿Entre quienes se habla sabiduría? Entre los que han alcanzado madurez. Sinceramente, yo espero que me lleguen las preguntas que me hagan a mí tener que meditar más la palabra, porque esto que me preguntó el hermano o la hermana, en verdad que es algo que yo tengo que meditar en la palabra de Dios. Y no para preguntas como: oiga, ¿y si puedo ir bailar reggaetón, pastor? O aspectos de ese tipo que le preguntan a muchos pastores, ¿no? Sino en verdad preguntas que tienen que ver con la situación en la vida de cada uno, porque estamos avanzando a la madurez. ¿Qué es lo que espero? Yo espero que esa mente que Dios les dio a ustedes, que esa capacidad para pensar, la desarrollen con la palabra de Dios, porque esa es una forma de glorificar a Dios. Por esa razón, no me sentiría bien rebajando esa expectativa y esperar solo darles un consejo para que se porten bien y ya, porque para eso creo que hay sitios en internet, pero la realidad es que lo que esperamos es que cada uno de ustedes sea formado en su manera de pensar conforme a un verdadero conocimiento de Dios y su palabra. Porque todo lo que creemos acerca de Dios lo tomamos de la palabra de Dios. Esa es la expectativa que tenemos.
Eso, y finalmente es cierto, mucha gente ha pasado por la iglesia porque algunos traen la expectativa de que sea como en otras partes, como aquel que me dijo, con que cantemos y oremos y que el Espíritu venga y nos toque, es suficiente. ¿Por qué tenemos que meditar más? Y es cierto, muchos tienen esa expectativa, pero yo sinceramente creo de parte de Dios que me ha concedido el entender la palabra en una forma que debo yo compartirla, y por eso utilizo las herramientas, incluido el pizarrón, para hacer esto, para que ustedes sean formados conforme al pleno conocimiento de la palabra de Dios. No espero menos de lo que Dios haya de formar en ustedes. Por esa razón hacemos esto, y yo doy gracias a Dios que en ocasiones cuando han dado el mensaje a otros hermanos, creo que van aprendiendo a hacer eso. Y le agradezco a Dios porque vamos comprendiendo que la formación del cristiano es finalmente llegar a un pleno conocimiento de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y todavía hay mucho que aprender, ¿sí o no? Conocemos ya parte de la palabra de Dios y siempre hay más que aprender. Por eso, desde pequeños, el diario devocional, para que el niño pueda tener claro algo. Parte de mi vida es leer la Biblia. Por eso queremos que crezcan con ello. Yo crecí con ello. A mí me enseñaron de niño, lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás. Y entendí esa parte, y aun cuando yo no estaba ya con mis padres, me había ido a la universidad, era parte de mi vida diaria. Y el mejor consejo que mi padre me dio fue: jamás te vayas a dormir si no has leído ese día la Biblia. Y por eso ese es el consejo que yo les doy a ustedes. Una vida apegada a la palabra de Dios, meditando en su palabra, estudiando. Y de ahí salió el deseo de que a través del diario devocional lleven una lectura sistemática. En una ocasión estaba yo ya en mis últimos años de la universidad, me senté en mi escritorio, el que tenía en mi cuarto, tomé mi Biblia y dije: ¿qué libros de la Biblia nunca he leído? Porque los voy a leer, porque quiero asegurarme de que he leído la Biblia completa. Y lo leí en el transcurso de ese mes. Pero ahora, ya pastoreando y habiendo desarrollado el diario devocional, con el diario devocional, esta es la sexta vez que estoy leyendo la Biblia. ¿Qué esperamos cuando terminen el diario devocional 5? Que vuelvan a empezar con el 1. Y que hagan esto por el resto de su vida hasta que el Señor los llame. Y que cada día estén meditando en un pasaje bíblico, lean la palabra de Dios, anoten lo que entendieron, escriban una gratitud, porque algo hay que agradecer a Dios diariamente, y una petición de oración, porque eso es parte de la vida devocional. Miren, mucho de lo que va a venir en sus vidas más adelante va a ser bendecido por eso. ¿Dónde está esa promesa? ¿Ha dado Dios una promesa? Se la dio a Josué, la leímos hace un rato. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo no viene en la teología de la prosperidad, pero en realidad esa es la prosperidad. Lo que sea que Dios nos enseñe por prosperidad, porque no es que te va a hacer rico, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios. ¿Y qué es? Meditar en la palabra de Dios día y noche. Eso es lo que es parte de la vida del cristiano. Quiero que terminemos leyendo 2 de Timoteo 2:15. Miren, si alguien algún día deja la iglesia, déjela por la razón correcta. Me refiero a esto. Que sea porque se les exigió llegar a este pasaje, 2 Timoteo 2:15, y digan: no, hay iglesias donde no exigen eso, pero aquí sí. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué esperamos de ustedes? El día que se presenten delante de Dios
ustedes sepan manejar la palabra con precisión. Aprobados delante de Dios, que no tienen nada de qué avergonzarse. Y esto yo espero que sea algo que alcancemos en la vida de cada uno de ustedes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Al menos que se diga, estuve en esa iglesia y aprendí a manejar la palabra. Creo que con eso nos daríamos por bien servidos. Y si esto los lleva a permanecer aquí en la palabra, en la iglesia, y nos multiplicamos como iglesias, en cada iglesia se puede decir, estamos aprendiendo a manejar con precisión la palabra de verdad. Esa es la búsqueda que logramos, que deseamos alcanzar en la vida de cada uno de ustedes. Y es importante que lo sepan. Por eso decimos, no es una opción el diario devocional en la iglesia. Es lo normal, es lo que hacemos. Estudiar la palabra, meditar en ella, llegar al conocimiento de lo que Dios nos ha dicho, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú nos has dado, para que meditemos y caminemos de acuerdo a ella. Hay cosas, Señor, que es cierto, tenemos que meditar más a profundidad para llegar a un claro entendimiento de ellas. Hay pasajes por los que debemos orar para comprender, porque eso es lo que tú has deseado. Que busquemos en tu palabra como un tesoro que está oculto, en el cual estamos nosotros escarbando. Y en verdad, Padre, que eso debe ser nuestro deleite como cristianos. Padre, que sea tu palabra lo que aprendamos a manejar de tal manera, Señor, que nos deleitemos en ello, que nos deleitemos compartiendo con los hermanos lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, que podamos compartir con otros, Señor, lo que tú nos has enseñado, para que nuestra vida, Señor, en verdad sea enriquecida con el testimonio de otros hermanos que han meditado en tu palabra y han llegado a un convencimiento de estos pasajes, Señor, que están ahí, para que nosotros, Señor, en verdad seamos enriquecidos en nuestra mente y corazón, porque en ese sentido tu palabra es un verdadero tesoro que enriquece a aquel que medita en él, que se involucra en él, que profundiza en el conocimiento de tu palabra. Señor, que esto no pase de largo en nuestras vidas, que no sea algo que tomemos a la ligera, sino que en verdad nuestro anhelo sea conocer cada día más tu palabra, meditar en ella, Señor, para que nosotros aprendamos a amarte, Señor, a tener el correcto temor de ti, Señor, a vivir de la manera en que tú lo has dicho en tu palabra, para que el día final, cuando estemos delante de tu presencia, Señor, podamos nosotros presentarnos sin nada de qué avergonzarnos, porque manejamos con precisión la palabra de verdad. A ti sea la honra y la gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie. Gracias a cada uno por el tiempo que han dedicado. Esa es una ofrenda a Dios por la despensa, por lo que ustedes han participado. Sobre todo, gracias a cada uno por escuchar el mensaje de la palabra. Confiamos que Dios es glorificado cuando nosotros escuchamos, meditamos su palabra, y de esta manera Él recibe adoración de nuestra parte. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y vamos a orar y luego entonamos: Dios nos guarde en su santo amor.